Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están por allá en Ñuñoa City? Bien, bien también. Fíjate, quiero leerte un par de mails chiquitos que me llegaron relativos a cosas que están sucediendo y que podemos comentarlo. Por supuesto, como de costumbre, no doy los nombres de las personas que me envían los mails y me dan otros datos que pudieran servir para que lo identifique algún majadero, entonces eso los quito. El primero dice, me gustaría que pudiera comentar esta noticia, y me parece que fue pública, salió en un diario, comentar esta noticia referida a un funcionario de salud y concejal de Viña del Mar, que fue destituido por tener una foto de Pinochet en la muralla de su casa, porque estaba haciendo teletrabajo y se vio, en el muro tenía una foto de Pinochet. Fue funado, primero lo funaron y luego lo destituyeron del cargo. Me gustaría saber cuál es la base legal para destituir a alguien por una foto en la pared de quien sea. Continúa diciendo esta persona, a tanto ha llegado la estupidez de la gente y la falta de libertades. Yo, sin ser un seguidor de Pinochet, ya que mi padre fue un preso político, creo que todos están en su derecho de tener en su casa la foto de quien quieran, mientras hagan bien su trabajo, o si lo hacen mal, incluso no tiene nada que ver una cosa con otra. Es como si alguien tuviera una foto del Che Guevara, que tampoco es santo de mi devoción, y también un asesino, y vulneró los derechos humanos, pero si hubiese sido ese el caso, nadie hubiera dicho nada. O sea, si este concejal hubiera tenido una foto, esa foto del Che con los ojos en blanco mirando al infinito, capaz que lo hubieran felicitado. Esto, para que lo tengas en mente, Nicole, y no sé, yo creo Pero que lo lo, podemos va- comentar lo- al tiro, ¿eh? Yo creo que esto es una muestra del grado de cacería de bruja y de estupidez efectivamente que hemos llegado. sí, bueno, fue destituido. Yo legalmente no sé, no he estudiado el caso, no había leído ese mail, pero entiendo que fue destituido a solicitud de un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, en una carta pública que son del programa PRICE. También se sumaron otras organizaciones como FEMPRUS y algunos senadores y algunos diputados, como la senadora del Partido Socialista Isabel Allende. Entonces, ellos fueron los que presionaron para la ¿Por destitución qué? ¿Sobre qué base? de esta persona. La discusión se dio bastante poco profunda porque no se dio desde el punto de vista legal, que es hasta donde yo manejo el caso, sino más bien en que la persona estaba, al estar en una reunión y con esa fotografía, al parecer lo leyeron y la lectura que se hizo del caso es que estaba produciendo una, no es campaña, pero un apoyo a la figura, ahora que está tan de Eso, moda votar eso, estatuas y esas cosas. eso es forzar las cosas a un grado ya francamente delirante. Yo tengo, como tú ves, detrás mío una foto del Padrino. Entonces tiene derecho el FBI a venir a arrestarme o tienen derecho a cortarme el canal en YouTube. Bueno, puede ocurrir. Todo, ahora, precisamente, y ese es el punto que quería hacer, se ha impuesto un clima en Chile y en otras partes también, en Estados Unidos, en el cual ya no interesa la razón, las leyes para evaluar a las personas, para condenarlas eventualmente, sino que si tú no estás en una cierta postura, si estás en otra porque ni siquiera por lo que tú hayas dicho, sino porque, en este caso, porque te den una foto. Hemos Claro, llegado, eso se llama cacería de brujas, literalmente, a eso se refiere el término, creo yo. sí, lo que sí hay que explicitar acá es que no es que haya sido removido como concejal, él fue removido en su cargo como funcionario de salud de Viña del Da Mar. lo mismo, da lo, Uno, da lo uno no mismo. remueve, no, pero es importante para efectos porque no me calzaba la remoción, porque a un concejal no se le remueve así. No. Por supuesto que no lo pueden remover de ahí, pero lo removieron de la pega. O sea, basta eso, basta la presión de un grupo y toda la gente que tú nombraste no le da más peso a la acusación. Todo lo contrario, la hace más ridícula, más absurda, más delirante. O sea, no fue solo un grupito de idiotas, sino que veo que es un grupo grande de esta gente que, como he dicho tantas veces, ya no les basta con condenar a alguien que se les pone por delante con una postura que no les gusta, sino que andan escudriñando. En este caso, escudriñaron qué es lo que tenían en la muralla. Ah, una foto de Pinochet. Entonces, hay que funarlo, hay que echarlo. Es El, una muestra más del clima que reina.
Él es concejal de Renovación Nacional y el tema no pasó a mayores porque si bien él podía acudir al Instituto Nacional de Derechos Humanos también, para efectos de haber sido removido por discriminación, o podría haber actuado legalmente en contra de su discriminación, él lo dejó hasta ahí nomás. Entonces, por esa razón, el tema quedó de que fue removido por esta funa de este grupo de personas que presionaron y que se iba a ser inviable que él siguiera trabajando. Bueno, entonces eso también agrava el hecho de que lo dejó ahí nomás, significa que se está dando la otra parte propia de estos climas, es decir, por un lado los que atacan y por otro lado los que se rinden. O sea, para que no lo sigan jodiendo, ok, me echaron, pero ya, me las voy a arreglar con eso. Eso también es malo. Significa que en esto, como en tantas cosas que hemos conversado acá, empieza a imponerse, bueno, la rendición, la cobardía, el miedo. No vaya a ser que me hagan otra cosa, me echaron de la pega, ¿qué más me van a hacer si yo con toda razón reclamo de que no hay ninguna base jurídica para echar a alguien de una pega por una foto que tiene en la muralla? El asunto no tiene sostén jurídicamente hablando. Pero el tipo pensó, bueno, quizás qué más van a hacer contra mí, así que démosle en el gustito y quedémonos callados. Eso también es malo. Bueno, yo creo que aparte de la parte jurídica, me parece más relevante del punto de vista de lo que refleja la historia y la coacción que tienen y cómo está tomado el Estado por ciertos grupos. Él se desempeñaba en funciones de salud y el grupo de funcionarios de PRAIS, que es un grupo específico del Ministerio de Salud de allá, hace esta reclamación, hace esta presión y finalmente lo terminan sacando junto con el apoyo de otras personas, pero acá habla de cómo el Estado está tomado, de que finalmente no importa cómo trabajen, no importa tu desempeño, que no tengo idea del desempeño de este personaje, pero acá lo importante es que está tomado por ciertos grupos de interés, por grupos de interés político. El Estado hoy no está funcionando en base a méritos y currículum, sino simplemente a qué grupo pertenece. Bueno, está tomada la sociedad en su conjunto. Por eso que está tomado el Estado. Porque incluso el Estado supuestamente está en las manos de la derecha. Pero la sociedad civil, los medios de comunicación, los que gritan, porque hay una mayoría silenciosa que es la que se acobarda, es la que se rinde, pero es una mayoría. Pero los que tienen la voz cantante son estos grupos, estas personas que reclaman de esto, que reclaman de lo otro, que este señor es pinochetista, que el demás ya no sé qué cosa, que hay que funarlo, que hay que echarlo, y todos se rinden. Y bueno, yo lo viví en carne propia ese mecanismo, donde finalmente por miedo que les toque a ellos también, a su empresa, que le vayan a joder a su oficina, entonces van cediendo. Y así se ocurre que en una sociedad en un momento dado una minoría vociferante de armas tomar se impone a una mayoría cobarde, una mayoría cordero, si esa es la cuestión. Al final es eso. Y lo hemos visto en esto y lo hemos visto en millones de cosas. Y ahora te quiero leer a propósito de otro tema que tiene que ver con lo que está pasando. Esto se refiere a la Araucanía y dice aquí un señor lo siguiente. Ya que el Estado ha demostrado ser absolutamente incapaz de apaciguar la zona, yo me pregunto si no sería mejor cercar la zona con una frontera militarizada full, perder esa parte del territorio, declararlo otro país. Que se las arreglen solitos, plantando y cosechando, sin hospitales, sin servicios, sin transporte, sin nada. ¿Quieren su nación mapuche? Ok, pero sosténganla, ustedes. Sean independientes, pero con frontera y pasaporte para salir de ahí. Y luego agrega, a los chilenos que tienen tierra se les indemniza con un valor del 200% del mercado de bienes, se les ofrecen regalías vitalicias en acceso a servicios del Estado, etcétera. Por mucha que sea esa plata, dice, va a ser menos que seguir eternamente inyectando recursos para mantención de un antro de terroristas y guerrilleros que no se llenan con nada. Y la ingobernabilidad es eterna. De paso, termina, reducimos el número de senadores, diputados y políticos asignados a la zona. Ese gran ahorro se suma a dinero para compensaciones. Bueno, da lo mismo la factibilidad o no, por supuesto, de la propuesta, pero este mail, como otros siguen otros comentarios, como fue este grupo de civiles que fue a sacar a los comuneros que se habían tomado una municipio, muestran el grado ya de impaciencia, de haber perdido la paciencia de mucha gente en este país con esta famosa causa mapuche, que en realidad es la causa Lacan nomás. Si todavía, otro señor me decía, pero no, ese no lo imprimí ese mail, me decía que efectivamente
nadie le ha preguntado a los mapuches qué quieren, y que me dijo el año pasado se trató de hacer algo por el estilo, pero hubo una resistencia terrible de los de siempre, que realmente no quieren que se sepa qué es lo que piensan los mapuches, porque ellos están arrogando esa representación. Entonces no les interesa que efectivamente se supiera qué piensa ese, dicen, 1 millón de chilenos que son de ascendencia mapuche. Bueno, eso. Se les ha preguntado varias veces qué es lo que quieren en distintos cabildos y en distintas encuestas en la zona. Lo que pasa es que lo que quiere el pueblo mapuche no va en relación a lo que quieren los grupos violentistas. Eso es el punto. Entonces ahí es cuando falta el liderazgo y de poner un no finalmente a la violencia en la zona. Aprovechemos quizás, no sé si quieres, pero aprovechemos quizás de hablar con la negociación que tuvo el gobierno con Celestino Córdoba, donde decidió terminar con su huelga de hambre después de más de 100 días, y además con esta amenaza que había tenido de ir a una huelga seca. Y el gobierno aparece hoy con este pseudo éxito, ya que Celestino Córdoba depuso la huelga de hambre, donde negociaron que en vez de 15 horas, 10 horas, bueno, le otorgaron 30 horas para que fuera al Rehue a renovar su energía espiritual. Entonces, uno se pregunta muchísimas cosas en torno a esto. Primero es que acá, ¿cómo el gobierno puede hablar de éxito, siendo que el gobierno estuvo negociando? Ellos hablan de diálogo, pero estuvo negociando ante una amenaza. Y ahí me cuelgo de lo que dice el auditor en su mail. Cuando hablan los camioneros, cuando habla una dirigente gremial, y lo que están pidiendo es que se restituya el Estado de Derecho, no están pidiendo nada más, sino que están pidiendo que se restituya el orden, la paz para poder vivir. Resulta que el gobierno responde vehementemente diciendo que ellos no van a responder ante amenazas, pero una huelga de hambre igual es un acto de presión, igual es una amenaza, y se sentaron a dialogar. Y acá ahora lo quieren hacer ver como un éxito. Mira, si hubiera que hablar de éxito, quizás desde el punto de vista político, es que el gobierno no podía darse el espacio de tener ni un fallecimiento en el caso de Celestino Córdoba, sino si se hubiera continuado con su huelga de hambre y una revuelta aún mayor o más violencia en la zona. Bueno, quizás desde el punto de vista político así sí puede ser considerado éxito. No, pero si eso no es ningún éxito, porque eso es una rendición. O sea, si hay un grupo de personas que finalmente quieren llevar las cosas a la violencia, hay que enfrentarlos de esa manera nomás, pues. ¿Cuál es eso de estar evitando, pateando el tarro, si finalmente los tipos no se van a desarmar tampoco? Ahora va a venir una huelga de hambre de los otros 5, 6 o 10 tipos que están detenidos de la CAM por otros hechos, y entonces ya hay un precedente que el gobierno tiene estos, llamémoslos, éxitos. Es una debilidad total, y efectivamente no quieren enfrentar lo que van a tener que enfrentar, pues. Si no es el gobierno el que se puso en esa postura, no es el Estado chileno el que sacó las armas y amenazó a los mapuches, o más bien dicho a la CAM, sino que es la CAM la que amenazó al Estado. Bueno, ¿qué haces tú en eso? Tú no puedes evitar a veces en la vida, un Estado, una persona, enfrentar lo que te está enfrentando, pues. ¿Eh? Esto me recuerda a esos años en que trataban de apaciguar a Hitler, entregaron un país completo. Checoslovaquia, acuérdate, fue una vergüenza asquerosa como entregaron Checoslovaquia, incluso presionando al premier, no me acuerdo cómo se llamaba, de Checoslovaquia, para que se rindiera, para no tener que meterse los franceses y los ingleses. Fueron unos cobardes, repelentes, y tampoco lograron evitar al final la guerra. Ahora, nosotros no vamos a poder evitar el enfrentamiento. Tarde o temprano, si la CAM sigue así, no veo por qué no va a seguir así, no vamos a poder evitarlo bajándonos los pantalones cada vez más, pues ya aquí es lo que falta, que se baje el gobierno. Le falta la ropa interior nomás, pues. Entonces, eso es una política, es una pésima política que no funciona, el apaciguamiento no funciona, tú envalentonas más al otro lado y te pones en una posición más débil, y cuando al final igual tengas que combatir o luchar contra el que te ha estado presionando, lo vas a hacer en peores condiciones. Eso es todo lo que va a ocurrir. Lo vas a hacer desde la posición del que se siente culpable, fíjate, por defender el Estado. Se van a sentir culpables de defender el Estado. A eso hemos llegado. A eso ha llegado este gobierno. Los mapuches de Angol siguen en huelga de hambre, todavía tienen que desactivar esa huelga. Mira,
varias cosas que surgieron en el proceso que me llamaron la atención. El fin de semana, el ministro de Salud, Enrique París, llamando a Celestino Córdoba a terminar con la huelga de hambre, y lo trata de colega. Lo trata de colega y lo trata como una autoridad religiosa, diciendo, colega, Celestino, amigo, colega, tú que cuidas la salud de las personas. ¿El neurocirujano en Córdoba o algo así? Bueno, el punto que quiero hacer es, ¿por qué a Celestino Córdoba, que está detenido, está procesado, que fue un largo proceso judicial y complicado, y finalmente sí se le atribuyó participación en el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay, ¿por qué se le trata de autoridad religiosa del Machi? ¿Por qué no es Celestino Córdoba nomás? ¿Por qué no es el reo? No hayan que hacer. ¿Vamos a hacer esa diferencia con las personas? No hayan que hacer para buenarse, pues es lo mismo. Caen en todos esos renuncios, en todas esas tonterías, caen en cuestiones surrealistas. El señor Celestino Córdoba no es médico, ni siquiera era machi. Si lo nombraron machi, le pusieron todos esos gorros y esas payasadas, cuando después que lo habían tomado para precisamente poder montar esta comedia después, pues, que le faltó nombrarlo no sé qué cosa, el Dalai Lama. Si hubieran podido, lo habrían nombrado el Dalai Lama. Entonces, que el gobierno, que un ministro caiga en aceptar esa farsa y trata de colega, aunque fuera machi, así que los machis operan el cerebro, son neurocirujanos. ¿Qué es lo que son los machis? Esa es una categoría cultural de los mapuches que no tiene nada que ver con la medicina. No me vengan con cuestiones, pero que el gobierno llegue a ese extremo me hace pensar que tiene razón algunas personas que me insisten con este punto, no sé si tú lo has escuchado, de que este gobierno se vendió a las organizaciones internacionales, que son las que están, esto es lo que ellos dicen, realmente gobernando este país. No sé qué poderes tienen esas organizaciones, no sé lo que hay detrás de ellos, no sé lo que dice esta gente que tiene las Naciones Unidas u otras organizaciones para imponer pareceres a países como Chile o a gobernantes como Piñera. Hablan de que, bueno, hay un montón de variantes de esta teoría conspirativa, pero de repente casi se hace aceptable cuando uno ve los grados de renuncias a que se llega. Alguien me decía, esto no es un tema de cobardía, esto es un tema de que este gobierno hace rato, y de hecho el gobierno anterior de Michelle Bachelet se rindió a las presiones de las organizaciones internacionales. Y eso se ve, me dicen también, en la cuestión de las migraciones. Porque no existe país del mundo que haya llegado a lo que se está llegando aquí en Chile, donde estamos ya abiertos de patas, porque esa es la palabra que hay que usar, para que entre cualquiera. O sea, para que entren a quitarle la pega a los trabajadores, o para que entren a quitarle la pega a los delincuentes, porque también entran delincuentes. O sea, realmente es para empezar a tomar en serio esa teoría de que aquí detrás de todo esto, no sé, pues están los extraterrestres, las Naciones Unidas, porque nunca había visto tantos renuncios juntos en todo, Nicole, nunca. O sea, me parece increíble. Lo que no se entiende políticamente es que si ya se sentaron a dialogar, ya se sentaron a negociar, ¿cómo es que le otorgan ciertas facilidades a Celestino Córdoba a cambio de nada? No se escuchó una palabra de los ministros que fueron a sentarse allá a la Araucanía con los representantes de Celestino Córdoba a decir, ok, a lo mejor hacemos una concesión, que no es permutarle ni cambiarle la pena, pero hacemos una concesión, le aumentamos unos días más para que vaya al Rehue, a cambio de bajar la violencia, a cambio de aprobar la ley de inteligencia que ahí está todavía en el Congreso, a cambio de nada. Entonces, ahí es donde demuestran que no tienen ninguna visión quizá o diseño político para poder enfrentar esta violencia. Pero Nicole, cuando tú te rindes, tú no tienes nada que negociar. Una negociación es tú recibes algo a cambio de algo. En una rendición tú te entregas. En una rendición tú no pides condiciones ni te las van a dar. ¿Qué condiciones? ¿Y qué poder tendría el señor Córdoba si era un pililo de este grupo de la CAM? Solo que lo agarraron y se convirtió en el foco de la atención y lo nombraron macho y lo nombraron Dalai Lama. Entonces, ¿crees tú que la izquierda, que la oposición, que van en procesión, van en romería a donde está este señor en un lugar especial mientras se recupera espiritualmente? ¿Tú crees que esa gente va a cambiar su postura a esta altura, con el miedo que tienen además? Porque no se trata solo de convencimiento, se trata de miedo, de pánico, de no entrar en la lista negra, como probablemente entré yo hace rato, y quizá, y espero que no entres tú. Todos los que no son amigos de ellos son enemigos. Entonces, se rinden, se están rindiendo, se han estado rindiendo todo el tiempo. Este gobierno se rindió ante la
ante la insurrección de octubre, se ha rendido. Aquí mira, yo no sé, anda tú misma la moneda y exige cualquier cosa y se te van a rendir, pues. Si ya se acostumbraron, ya que yo creo que hasta les gusta. Me parece que lo encuentran rico esto caer de rodillas frente a alguien que les hable un poquito duro. Esto es impresionante. No es solo apuntar hacia los grupos violentos, sino que también apuntar hacia el Parlamento. Hubo un desfile de diputados, el Frente Amplio, Carol Cariola, que fueron a revisar la salud de... Fueron a revisar la salud de Celestino Córdoba y incluso algunos querían ser garantes de los diálogos. Entonces, ahí se abre una oportunidad, a lo mejor no les gusta, pero en el fondo acá aparece el gobierno solo dialogando y consiguiendo este pseudo éxito, pero a lo mejor se le abrió una oportunidad para, por último, poder negociar y ver que la ley de inteligencia y otros, como el robo de madera, que se lleva 20 millones de dólares a estos grupos que la roban, por último, para poder aprobar esa ley. Pero no negoció a cambio de nada, no presionó a cambio de nada. Pero como si no tiene con qué presionar, pues si no ha presionado, no ha hecho ni las cosas más básicas para mantener el orden público. ¿Qué poder tiene el gobierno para negociar? ¿Por qué harías tú, si eres parlamentario de izquierda y estás en esta onda, tú tendrías que ceder en algo cuando sabes que el gobierno solito cede, que es cuestión de apretarlo un poco? ¿Para qué vas a entregar algo? O sea, si tú estás ganando un partido de ajedrez y lo tienes ganado, ¿para qué le vas a regalar unas piezas al adversario? Sigues apretando hasta que se rinda. Ya se rindió, de hecho. Este gobierno se rindió. Este gobierno opera solo en el plano de la gestión. O sea, te cobran impuestos a ti, llegan los empleados en la mañana a las oficinas, pero políticamente este gobierno no existe. Este gobierno desapareció políticamente. Cero, un cero a la izquierda. Y por eso que ha proliferado en algunos grupos como esa tesis de que aquí está detrás no sé, una conspiración internacional. Yo no creo mucho en la conspiración internacional, pero de repente es tal el grado, digamos, de inepcia, de debilidad, que uno empieza a abrir una puertecita a esa teoría, porque si no dice, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica tanto? No, ¿Tú te acuerdas lo primero que dijo Piñera cuando apareció en televisión? El segundo día después de que empezó el despelote en octubre, ¿te acuerdas lo que dijo? Que había un enemigo poderoso, que estaban dispuestos a todo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, es la realidad. Lo dijo en esa oportunidad, pero después se generaron otras presiones y otras situaciones y nunca más se tocó, y de pronto el enemigo poderoso que existe, que es una organización, se convirtió en esa cosa difusa y buena para todo que llaman el estallido social. Eso ya no fue una organización, sino que fue doña Juanita, que se cabrió con el sistema y se fue a quemar estaciones de metro. Aquí hay algo, algún día lo sabremos quizás, no sé los detalles. No quisiera mezclar las cosas con octubre, pero no me voy por la línea de la conspiración internacional, más bien del miedo a los organismos internacionales. Ahí sí que sí. No, sí, eso es más probable. No solamente afecta a su frontera económica, sino que también en los tratados. Y ese es el problema que está teniendo la globalización hoy con el resto de los países, que están poniendo en cuestionamiento cuánta injerencia quieren de organismos internacionales sobre sus propias legislaciones o sobre sus propias determinaciones. Estos mismos organismos, cuando nacieron con una idea bastante virtuosa, que era ayudar a la paz mundial y ayudar a la coordinación mundial. Pero leyendo precisamente ayer a una exfuncionaria de la Organización de las Naciones Unidas, decía que en su inicio la idea original funcionaba perfecto, pero a lo largo del tiempo fueron siendo tomados por grupos de poder, por partidos políticos, por tendencias mundiales, y hoy están totalmente desnaturalizados. Es probable. Mira, voy a entrar a mi primera... Es un tema que para conversarlo más largo, esto de cuál es la fuente de poder de la organización internacional y cuál es el sustrato, dónde están las divisiones, dónde están los tanques. Pero no, B2B Tech, estaba confundiendo con otra empresa, es una empresa en todo caso, que también le sirve a las pymes, empresas que no sean muy grandes, o empresas grandes también, que ofrece soluciones de seguridad instalando sistemas audiovisuales, la consola y todo eso para cuidar la seguridad. Perdonen el error, pero a pesar de mis apariencias de extraterrestre que creen en mi familia, soy humano y me equivoco harto. Bueno, instalan cámaras de seguridad, instalan salas de monitoreo, los controles de acceso, todo lo que usted necesite, B2B Tech, ¿ok? Ya. Y ahora no voy a equivocarme.
Recuerden que se está acabando el plazo para adquirir estos terrenos en el estado de la Florida, unos terrenos que están bastante cerca del mar, o sea, tienen mucho valor como inversión. Son de 650 metros cuadrados y incluyendo los costos operacionales, el valor de estos terrenos es de $25.000, que son más o menos unos 20 palos. Es un buen negocio, una buena inversión. Y allí a mi izquierda hay un teléfono para que usted llame inmediatamente, tiene que hacerlo por ese camino, por esa vía, ese teléfono para iniciar el trámite si está interesado en uno o más de esos terrenos. Fuera de eso, como usted sabe, invierta en USA.cl, que es la que ofrece, como ustedes están viendo este producto. Invierta en USA le ofrece muchos más. Tiene bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos, tiene 3.500 franquicias. Vea usted dónde le conviene invertir, dónde le interesa invertir. Llegado el caso, además, invierta en USA.cl, le va a sacar una cuenta corriente en un banco norteamericano o le va a conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista. Ok, ya. Y continúo con Entrena Inglés Online. Esta es una academia que tiene profesores de verdad, no son personas que hablan inglés y que de repente se hacen un pituto haciendo clases. Son profesores, y son profesores de inglés. Y la clase es online, o sea, va directo a la vena, y usted va a aprender inglés de una vez por todas, y eso le aseguro. Os juro, hermanos, I swear, de que usted les va a cambiar la vida. El inglés cambia la vida. Si usted es profesional, estudiante o una persona que quiere aprender un montón de cosas que no se encuentran en castellano, con pésimas traducciones como es lo habitual, el inglés. Cualquier duda, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl. Continuamos con Nicole. ¿En qué estábamos, Nicole? Estábamos en estas debilidades espantosas y esta teoría de algunos de los que vienen a este canal de que hay un dominio de las Naciones Unidas, alguna cosa terrible. Tú decías, no es que haya un dominio, pero tienen mucha influencia, ¿no es cierto? En eso quedamos. Sí, antes terminamos con el tema de Celestino Córdoba y de la Araucanía. Yo solo para hacerte un punto de análisis con respecto a lo que ocurrió acerca de la salud de este personaje y el resto de todos nosotros que estamos en confinamiento o en cuarentena. Se produce la siguiente distorsión. El Estado, producto del coronavirus, nos dijo a todos nosotros, a toda la población, a partir de ahora usted ya no tiene la autonomía para poder cuidarse usted mismo de la salud, usted no tiene la libertad, yo le quito su libertad y su autonomía. Yo, señor Estado, lo voy a cuidar y voy a determinar qué puede hacer, cuándo lo puede hacer para cuidar la salud. Y resulta que es anómala esa situación. En el caso de Celestino Córdoba, que está bajo la tutela del Estado, ahí el Estado sí tiene la obligación de cuidarle la salud y resulta que ante la dificultad de verse ante el mundo, de obligarlo a ingerir alimentos o a forzarlo, o incluso si llegara a morir por haber prolongado su huelga de hambre, el Estado en ese caso no tomó la rienda del proceso a decir, mire, la salud de Celestino Córdoba es nuestra responsabilidad, nosotros vamos a cuidarlo y vamos a hacer que finalmente ingiera algún tipo de alimento. Pero resulta que ahí claudicó en la función donde realmente la tiene, que es la salud de las personas que están bajo arresto. Bueno, no sé, yo en esto de la huelga de hambre no creo que el Estado tenga ninguna obligación de eso. Si alguien se quiere suicidar de esa manera, yo no entro en ese cuento de forzar a alguien a vivir y por lo tanto convertir todo esto, darle más fuerza al acto político y darle más poder todavía a estos números que intentan cambiar como lo lograron y torcer y destruir otro poco más lo que queda de constitución, de leyes y de regulación en este país, porque ya, o sea, basta que aparezca este supuesto Machi, el colega, el señor París. No sé cuántas operaciones ha hecho el Machi, pero en fin, el colega, el doctor París, basta que se deje de comer, está bastante gordito, así que yo creo que tenía para largo todavía. Y listo, el Estado empieza a negociar, van los ministros, le hacen ofertas, se convierte en el centro de una negociación como si fuera un Estado. El Córdoba, como si fuera representante, no sé, de la Unión Europea, que se negocia con ministros que van y vienen, ¿sí? Francamente, es como una comedia de los tres chiflados. Yo nunca había visto una cosa igual. Yo he visto renuncias antes del Estado chileno en situaciones críticas, por
por ejemplo, cuando hemos tenido conflictos fronterizos antes, estoy hablando de los años 60, con Argentina, vi 2 o 3 renuncios que tenían una base, por último, porque el país no tenía cómo defenderse, esa es la verdad en ese momento. Pero esto, donde, o sea, mira, no tengo palabras, o las palabras que tengo no las puedo decir así en un canal de YouTube para graficar esta cuestión. Pero la gente que me manda mail, ellos sí que pueden hacerlo, no tienen ningún problema, y no te cuento cómo califican la conducta de este gobierno en esta materia y en todas las demás. Aprovechemos de la conducta de este gobierno para hablar quizás del plebiscito, que es el tema que se ha tomado en la pauta. Uh-huh. Forzosamente deberíamos, a mi entender, y no sé si nuestros auditores comparten eso, hoy deberíamos estar hablando de reactivación, de cómo vamos a generar los trabajos que se perdieron, de cómo vamos a diseñar para que Chile crezca y poder tener el dinero y la producción para poder financiar todo lo que hoy el gobierno y el Estado chileno está financiando. ¿Cómo vamos a financiar este receso de nuestras vidas y de este receso económico durante tantos meses? Bueno, todo aquello, a pesar de las alertas, de todas las cifras deplorables que van a salir en cuanto a economía y empleo, pasó a una segunda prioridad, digamos, y hoy la prioridad es el plebiscito. Entonces, nuevamente la agenda política se toma todo el interés del gobierno y de los partidos políticos, y ahora está centrado en la presidencia del gobierno, si tiene o no que estar. ¿Y por qué te lo saco a relucir y tú me hablabas de este gobierno y la gente que votó por él? Porque las palabras del presidente Piñera ayer, cuando habla de que todos los chilenos están interesados de mejorar o reformar la Constitución, no lo estoy diciendo exacto para que no me lo pongan entre comillas, pero me dediqué a ver las reacciones y hablaron algunas personas en las reacciones que vi en redes sociales, cartas al director, etcétera, decían que el presidente Piñera se olvidó de su programa de gobierno hace 2 años atrás, reformar la Constitución, no a través de plebiscito, ni siquiera podría haber sido un proyecto enviado al Congreso, no estaba en su programa de gobierno. El candidato que tenía la reforma de la Constitución es Guillé, que no ganó. Entonces hoy el presidente Piñera, me imagino asesorado y como ellos ven la política, necesita de alguna manera capitalizar el plebiscito, porque el plebiscito se va a hacer igual. Entonces, para no parecer que está fuera del plebiscito, que no está en la línea del plebiscito, que no está en el tema de la Constitución, entonces necesita capitalizar el plebiscito independiente del resultado como un éxito de él. Poder ponerlo en su historial de este segundo mandato como una herencia que le dejó a Chile. Y a mí me parece que más allá de si uno aprueba o no el plebiscito, o si uno aprueba o rechaza el cambio de la Constitución, a mí me parece que es una lectura equivocada de la gente que votó por él, de ese 55%. Olvídate de eso. Y además, déjame agregarte, es una lectura equivocada de cómo inició el proceso de octubre. Si ustedes revisan las imágenes, porque la memoria es frágil, han pasado pocos meses, pero la memoria es frágil, si se revisan las imágenes y cómo ocurrió todo el proceso del estallido de octubre, el cambio de la Constitución no fue parte de las banderas iniciales. No hubo una violencia por cambiar la Constitución en un principio, no era una demanda ciudadana. Eso lo fueron instalando después los grupos de presión y grupos políticos. Y esta fue una salida para el momento quizás más tenso que se vivió en noviembre. Pero no era una bandera de lucha, no era de correr el cerco, no tiene nada que ver con eso. Pero, bueno, el gobierno intentando capitalizar algo que ya es un hecho, se suma de esta manera. Pero yo no sé, no creo que el gobierno se haya olvidado su agenda, la entregó, que es bastante distinto, la entregó completamente. En cuanto a las banderas de lucha, ¿qué banderas de lucha? ¿Cuál demanda ciudadana? ¿De qué estamos hablando, Nicole? Si nunca hubo una demanda ciudadana, esa fue la versión oficial que se instaló después, que había habido aquí una presión de los 17 millones de chilenos, poco menos, que habían salido a las calles a demandar alguna cosa. Cuando esto fue una organización de gente con grupitos que iban a una cosa, otros que iban a quemar allá, otros que armaron allá, otros que organizaron estas reuniones supuestamente muy masivas en las plazas, lograron después juntar mucha gente en la Plaza Baquedano. Esto fue una cuestión organizada, esto no fue la demanda, porque eso es creer y caer en la teoría del estallido social, que es una falsedad, es una mitificación, es
es una mitología fundacional. Cuando uno se fabrica una historia para explicar un fenómeno histórico determinado. Se fabrica de que llegaron los dioses o apareció Hércules, ¿no? O alguna tontería por el estilo. Aquí hubo simplemente una insurrección calculada y la insurrección tiene como objeto no hacer en este momento específico demanda. La insurrección es generar un shock, que fue lo que produjo. Luego viene la etapa que estamos viviendo ahora. Ahora estamos en la etapa institucional, con la gente que está en el Parlamento, igual que en la Revolución Francesa. Ahí se empiezan a generar las leyes y las iniciativas institucionales que efectivamente van cambiando la nación según como lo quieren los revolucionarios. Pero la etapa de la insurrección, llamada estallido social, no tiene otro objeto que producir una disrupción del orden público. Eso lo lograron maravillosamente bien. Crear una crisis, crear un shock, romper todas las rutinas. Y no necesitas flamear banderas, lo que necesitas es prender fuego. Eso es una cosa muy distinta. Y eso lo lograron súper bien, lo organizaron a la perfección. Ahora, la segunda parte, en la que estamos viendo ahora de las reformas institucionales, bueno, vamos a ver, porque aquí se dan cosas curiosas. Tú mismo dijiste la otra vez que con la sacada del 10% se había consolidado el tema de la AFP. No sé si viste esa encuesta de Dimar, que la mayoría de la gente ve como suyo, y siempre fue suyo ese dinero. Hoy día saco 10%, el resto lo dejo. Si hay una cotización adicional, casi todos piensan es para mí, para mi cuenta. A lo más, dicen unos poquitos, le damos la mitad a un fondo solidario, pero la otra mitad es para mí. Es decir, la idea de que tú cotizas sobre la base de tus ahorros, de tu plata, se consolidó. Así que, claro, pueden pasar cosas, puede salirle el tiro por la culata, pero en la insurrección propiamente tal no había que hacer ninguna demanda. ¿Qué demanda hicieron? Si no hicieron ninguna. La cosa era estar en la calle, la cosa era gritar contra el presidente, la cosa era insultar a los soldados, a los carabineros, y la idea era romper el orden, nada más. Eso era todo, y eso era suficiente. Es como que tú hubieras pedido a los que saltaron la Bastilla, ¿dónde están sus demandas? ¿Dónde está su agenda? Ninguna. Estamos saltando la Bastilla nomás. Eso es todo. Lo demás se va a hacer en la convención, en la asamblea constituyente. Ahí se va a hacer la revolución. Y ahí se hizo. Claro, ahí se hizo. Sí. Vamos a ver si se hace acá. Porque todavía queda... A ver si se hace acá, porque todavía faltan varias elecciones por delante. Yo no sé, ¿qué crees tú que va a suceder con el plebiscito, por ejemplo? ¿Qué crees tú? No, yo no doy mi opinión de lo que yo creo, no hago proyecciones. Pero si estamos para dar opinión, estamos para dar opinión aquí. Proyecciones de lujo no. Lo que sí creo es que se está instalando algunos temas que son que van a empezar a circular, como por ejemplo la presión por el voto electrónico, algo que me parece un poco irresponsable a pocos meses de plebiscito, cuando Chile no tiene una institucionalidad y no tiene reglamentación para el voto electrónico. Mira las urgencias en las que estamos, y ya empezó Isquia Siches, también apoyada por una carta o un documento de 13 propuestas de la oposición, en la cual se pedía que se podía implementar el voto electrónico. El voto electrónico, primero, necesita una serie de regulaciones. Dos, necesitamos que se haga una licitación, y para eso se necesitan varias empresas que lo hagan. No sé si recuerdan algunas elecciones que se han estado haciendo a través del voto electrónico, que son votaciones más pequeñas, todas con algún grado de problema. Una de las más quizá recordadas fue la del Partido Político Ciudadano, en que se quedaron encriptados unos votos, aparecieron personas que no habían votado y que estaba ocupado su voto. Bueno, una serie de problemas. Y todas con la misma empresa, que es e-voting. Entonces, acá están pidiendo que el gobierno instale el voto electrónico, y sin embargo no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces empiezan a confundir nuevamente para hacer creer que no existe una real intención del gobierno para realizar el plebiscito. Y lo otro son el resto de las propuestas que hizo la oposición hoy para poder asegurar un plebiscito seguro, que al final es más de lo mismo. Yo no sé para qué esa es la propuesta. Por ejemplo, desinfectar los locales de votación. O sea, puras huevas, o sea, puras tonterías menores, ¿no? Claro. Velar por la seguridad de las personas. Poner dispensadores de alcohol gel. Y así sucesivamente. Bueno, yo no sé. Déjame ver el otro bloque comercial. No sé si viene a cuento siquiera comentar lo que diga Isquia Siches, que entiendo que es médico. Ahora resulta que es epidemióloga, que es experta en informática,
¿Qué más? Va a ser presidente de Chile, creo. Se pasea por todos lados y tenemos que estar preocupados de lo que ella piensa. Señoras, señores, ya pasó el Día del Niño, pero igual sigue siendo válido lo que les he dicho muchas veces, que el mejor regalo para un chiquillo, especialmente un chiquillo clever, un chiquillo que le interesa estudiar, que ustedes ven que es distinto a los demás, es el ajedrez. Entren en espacioajedrez.com, ahí está la caja con el tablero, con las piezas, también está la posibilidad de comprar el reloj digital. Los dos productos vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y hacer uso de todos los servicios que hay ahí, que son muchos y son muy entrete. Créanme. Y no solo para los niños, esto es un regalo para cualquiera, para usted también, para mantener su mente más o menos bien mientras caemos, digamos, en la vejez, que nos vamos poniendo más pelotudos, pero uno puede demorar ese proceso con el ajedrez, con la matemática, con los puzzles, con la música, en este caso el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com y ya, compre. La distribución es muy rápida, tiene un sistema propio, Pablo, así es que no se va a complicar mucho con eso. Y si usted maneja una empresa o es propietario de una empresa, recuerde poner sus problemas de gestión, que siempre existen, en manos de la gente de Controller, que es una empresa que se creó para eso exactamente. La fundaron contadores auditores con mucha experiencia, 20 años en empresas internacionales, y ellos le van a detectar inmediatamente cualquier problema que usted tenga, lo van a solucionar, le van a dar consejos, le van a dejar ese sector de su empresa funcionando tiki-taka. Hay planes para empresas pequeñas, medianas y grandes, así es que póngase en contacto con ellos, ahí están los teléfonos, los contactos, hágame caso. Y siempre con las empresas, si usted tiene un local, ya está por abrirlo, lo está abriendo, una peluquería, un café, alguna cosa, donde llega gente, donde hay trabajadores, una panadería, etc. Bueno, una forma de garantizarle a sus clientes y a sus trabajadores que las cosas están bien cada mañana que llegan, es que usted haga uso de los servicios de Ozonium, una empresa chilena, que para las empresas, para estos empresarios que tienen locales, etcétera, establecimientos físicos donde operan, les arriendan a ustedes una maquinita, que ustedes están viendo a mi izquierda, que en la noche, a la hora que usted programe, van a emanar ozono. El ozono se va a expandir por todo el local, va a matar todos los virus, todas las bacterias, el local va a quedar impeque a la mañana siguiente, y usted puede decirle a sus clientes, señoras, señores, aquí no hay problemas, lo mismo a sus trabajadores. Es una gran ventaja estar trabajando tranquilo, que nadie se va a enfermar por culpa de su local, que sus trabajadores van a estar bien, es una ventaja competitiva además con otros que tengan un negocio parecido. Y para lo mismo en su casa, para desinfectar su casa, Ozonium le va a mandar un equipo humano, con todos unos trajes, llegan en una nave espacial, poco menos, le van a dejar la casa tiki-taka. Así es que entre a ozonium.cl y resuelva esos dos temas, el negocio y su casa. Nicole. Sí, bueno, me quiero referir en unos momentos por la frase que ayer dijo el alcalde Felipe Alessandri ante las aglomeraciones por el famoso mall chino que abrió con grandes ofertas. Y habló de la estupidez humana. Oye, la gente tenía hambre, tenían que ir a comer, los televisores, alguna cosa. Sí, pues. Pero puntualmente con los dichos me quiero ir a que dijo que la estupidez humana ha sido superior. Pero el tema del mall chino hay que revisarlo un poquitito, porque lo que hace el mall chino es vender un poco más al por mayor. La gente que se aglomeró ahí principalmente, aparte de algunos que querían ir a consumir, era para conseguir productos para después poder venderlos a algún precio. Entonces, yo acá tengo una mirada distinta a la que tiene el alcalde Alessandri. Yo creo que los alcaldes en general, y acá me voy a centrar en él, desde octubre no han tenido una posición de liderazgo. Se dejaron pasar, en el caso de Santiago Centro, con la violencia, pero acá utilizan a la gente, porque la gente al final de cuentas somos todos nosotros, para poder ejercer un rol que ya no ejercieron. El alcalde Alessandri, a través del Instituto Nacional, cuando el Instituto Nacional, acuérdense que tiraban bombas Molotov desde el techo, nunca escuché decir acerca de la estupidez humana, porque a mí me parece que romper un colegio y eliminar prácticamente la excelencia que había en el Instituto Nacional, me parece una estupidez. Me parece una estupidez incendiar lugares en Santiago Centro y en los saqueos, pero resulta que como no lo hicieron en su minuto, no se atrevieron o no supieron cómo hacerlo, ahora se van en contra de la ciudadanía y a la vez me hace reflejar algo que yo lo he repetido en este programa. Me da la impresión
que quienes han ejercido cargos públicos, tanto como el alcalde o como los diputados y senadores, no han vivido y no han sufrido lo que hemos sufrido prácticamente todos nosotros en el confinamiento, con la pérdida de libertades y con la falta de ingresos. Ellos todavía tienen su mismo ingreso y han seguido trabajando porque su deber en su cargo lo tienen que hacer. Entonces, me da la impresión de que el alcalde no entendió, más allá de la aglomeración y la falta de precauciones sanitarias, no entendió por qué estaba toda esa gente intentando comprar. Es no entender. Puede ser, puede ser con lo que tú dices, que ha habido muchos comerciantes, también había mucha gente que quería comprarse alguna cosa, y la teoría del 10% porque la gente se está muriendo de hambre. ¿Te acuerdas tú que una empresita formada por unos, obviamente, progres, pues, y sacaron unos carteles luminosos gigantes en un edificio que decía ¡hambre! Y después dieron unas explicaciones bastante estúpidas, tratando de sacarse el pillo, digamos, haciéndose los vivitos. Pero el hecho es que se había instalado la idea de que esto era necesario por el hambre. Estábamos todos muriéndonos de hambre, especialmente los trabajadores y la cuestión. Pero no es verdad. Si nadie se estaba muriendo, muy pocos se han muerto de hambre o se están muriendo de hambre. Y los que se están muriendo de hambre son unos viejitos rurales, generalmente, como yo he contado aquí muchas veces, que no tienen capacidad de contar su historia y salir a vociferar a las calles y que les den pelota a los alcaldes. No, son tan calladitos muriéndose en sus piezas. Esa es la realidad. Entonces se me instaló la idea de que esto era necesario por el hambre, y la verdad es que no. O sea, ya sea que hayas comprado porque eras comerciante o porque eras un individuo que quería cambiar el televisor, el hecho es que fuiste a comprar cualquier cosa menos alimento. Ahora, lo que dices de Felipe, ¿cómo se llama este señor? ¿El alcalde? De Sandri, el alcalde de Santiago. Bueno, el hombre tiene su carácter. Ya la otra vez también le mandó la foca, no me acuerdo a quién, por una fiesta, habló también de los pelotudos. Yo creo que tiene razón, que aquí está lleno de pelotudos el país, y eso, no, dejémonos de cuestiones, eso es cierto. Ahora, ¿por qué no actuó antes, por ejemplo, ni siquiera trató de estúpido, sino que andaba con otro lenguaje, con los estudiantes y con todo? Bueno, uno puede tirar hacia una foca a un público en general que no está organizado, que es una suma de individuos que va a comprar. Pero otra cosa muy distinta cuando estás tratando con un grupo organizado. Y es ahí donde el gobierno ha mostrado debilidad y cobardía, hasta con estudiantes organizados, hasta con cabros chicos organizados, o con quienes sea que los organizaron y que están detrás, que es otra organización. Ahí el lenguaje cambia completamente, y lo hemos visto con el lenguaje de los que fueron a hablar con Celestino. Pues es lo mismo, sí, al final es lo mismo Felipe que el ministro del Interior, son todos de la misma, cortados por la misma tijera, son parte del mismo gobierno. Entonces, con uno es estúpido, que puede ser cierto, pero ¿por qué por qué, como dices tú, no dicen que son estúpidos los que hicieron pedazos los municipios en el sur? ¿Por qué no dicen que son estúpidos los que queman camiones? No se atreven. Además, no son estúpidos los que queman camiones. Ellos están haciendo su lucha por lo que quieren. Y es el gobierno el que, digamos, tendría que ponerse al otro lado de la red en la cancha y jugar. Pero no se atreven. Entonces, pero particularmente me refiero a los alcaldes, porque es curioso que, siendo una emergencia social para englobar todo lo que ha implicado las cuarentenas y el COVID, en vez de estar dialogando y siendo un puente con las personas, el rol que han tomado es bastante curioso, es un rol de amenaza. Cuando informaron la apertura de Providencia también, que salía en la fase de transición, la alcaldesa Evelyn Matei lo primero que dijo fue: vamos a ejercer una fiscalización feroz. En el caso de otras comunas ha sido lo mismo. Cuando han estado en cuarentena han sido a través de amenaza. Entonces, a mí me llama la atención políticamente la lectura que han hecho los alcaldes, porque hablemos que los alcaldes están en campaña, pues sí, están prácticamente en campaña, salvo los que no se pueden reelegir, pero en su mayoría están en campaña. Es curiosa la lectura que han hecho. Yo estoy muy interesada en ver los resultados, porque en vez de acompañar a la gente en este proceso, que ha sido muy difícil, en vez de como te digo, hacer puente, en vez de convertirse en el municipio en un lugar de apoyo, han sido el municipio de las amenazas. Entonces, me gustaría ver más adelante, para que lo recordemos con los auditores, los resultados electorales de esa posición que ellos hicieron como una lectura de lo políticamente correcto. Bueno, mira, yo he visto ese espectáculo muchas veces a nivel particular. O sea, el tipo cobarde que no se atreve a enfrentar a alguien de su porte, amenaza y patean el poto al cabro chico. O sea, como compensación. Quieren aparecer los alcaldes fuertes porque están amenazando a un público en general. No, ese público en general de las calles, ese público en general que va a los chinos,
Entonces tú puedes decir lo que sea, pero cuando se trata de grupos organizados que tienen poder político o militar o de alguna clase, entonces ahí andan con las manitos así, andan así tomaditos de la mano, muertos de susto. Entonces quieren compensar. ¿Ah? El viejo cobarde que trabaja en una empresa donde lo tratan, lo basurean y lo humillan todo el día, entonces llega a la casa sacando pecho y roncándole a la mujer y a los cabros chicos. Es la misma cuestión. Si quieren hacer los fuertes, los decididos, los que están haciendo cosas importantes, y hacen esas amenazas que por lo demás, por otro lado, Nicole, algún grado de racionalidad tienen, porque en definitiva este asunto no se podía tratar simplemente como un tema de pura libertad. Aquí, cuando hay una crisis, las libertades se acaban. Este país está en guerra y cuando hay guerra se acaban las libertades. Te meten en un uniforme y te mandan al frente. O sea, así es la situación. Me refiero a la diferencia de trato. Es decir, es así efectivo, pero cuando hubo una línea de comportamiento en el liderazgo de las personas. Pero acá había un cambio, desde el tono del gobierno hacia la ciudadanía, desde el tono de los alcaldes, porque precisamente tenemos dos grandes crisis para comparar. Tenemos la de octubre. Están compensando, quieren aparecer recios porque han sido débiles todo el tiempo en lo que importa. ¿Entendí? Entonces es re fácil. La gente tiene que cuidarse porque si no, bueno, les vamos a hacer parte. Ya, está bien, pues cada persona se encoge, algunos se asustan, otros como tú se molestan, pero no pasa nada. Pero anda a decirle eso a la campo. Si ustedes siguen haciendo esto, vamos a caerles encima con helicóptero, con fuego de fusilería. Ahí sí que no, pero don Celestino, ¿qué cosa quiere que le traigamos? ¿Una torta de chocolate o de mandarina? Entonces cambia el lenguaje, y quieren compensar. Pero en fin, déjame ver mi próximo bloque, que lo voy a partir con Lavo Club esta vez, para que usted lave bien su ropa, estimada amiga y amigo, lave bien en la lavadora con un detergente hecho en Chile, estupendo, que es biodegradable, hipoalergénico, viene en un envase de 10 litros, le dura una multitud de tiempo, mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, ¿qué más quiere? Además hay suavizantes, en la misma empresa entrega, si usted quiere comprar una bolsita con el líquido suavizante y aromatizante, queda la ropa fragante, no queda con olor a detergente, queda con olor a menta. Hay 3 variantes de olor, usted verá cuál le gusta más. Lavo Club, estimado amigo, pónganse en contacto con lavoclub.cl y laven como la gente. Y para vender un inmueble, el hombre que tienen que ustedes acudir es Hey. Se lo he dicho tantas veces, no pierdan tiempo con esos corredores convencionales que se toman años en recibir su orden. No, póngase en manos de Hey, que es rápido para vender, más rápido que los demás. Está vendiendo incluso ahora que son tiempos difíciles para vender propiedades. Fuera de eso, sabe tasar su propiedad, sabe encontrarle buenos arrendatarios si su tema es encontrar un arrendatario, y sabe administrar arriendos si usted ya se latió de recorrer sus 10 arrendatarios y escuchar las quejas de los 10 arrendatarios. Hey va a escuchar por usted y lo va a hacer muy bien, porque es sordo. Y si tiene problemas civiles que van a terminar en una corte, póngase en manos de Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialista en temas civiles, tales como, ya les he dicho, herencias, donde todo el mundo se pelea por el televisor geloso 23 pulgadas del año 60, por el auto viejo que ya no funciona, todo el mundo se pelea por todo, y si hay bienes valiosos, peor. Están los temas de divorcio, que son peliagudos. Hay muchos temas civiles, y más vale, dado que los resultados son a largo plazo, ponerse en manos de expertos. Salinas y Ojeda, el buffet de Salinas y Ojeda. ¿Cómo contactarse con ellos? salinasyojeda.cl. Y continúa usted, Nicole, ¿en qué estábamos? Sí, podríamos quizás darle una mirada a la ley de inmigración, porque sí, se vota hoy día, ¿no? Hoy día se vota en la sala del Senado. Ayer para el público. No, ayer para el público, pero la discusión va a ser larga porque es la discusión en particular. Son 7 años de tramitación, para que nuestra audiencia se haga una idea. Nosotros contamos con una ley que rige desde 1975. Esa es la modernidad de la ley de inmigración que tenemos. Bueno, pero ¿dónde está el punto de discusión entre el gobierno y los parlamentarios de oposición? En 2 indicaciones que, a juicio del gobierno, le cambian todo el sentido a la nueva legislación, que tiene que ver con ordenar. Tú has hablado en varios programas con
esta inmigración haitiana, las cifras además hablan por sí mismas, a mí me gustaría más o menos dárselas. ¿Saben que en el año 2016 entraron casi 49.000 haitianos? ¿Saben cuántos salieron? 4.307. Significa que dando vuelta por el país, sin regularización, sin visa de trabajo, etcétera, se quedaron alrededor de 44.730. Y en el año 2017 entraron 61.000 y fracción, saliendo solamente 2.852. Esas son las cifras que se manejaban en Cancillería y en otros organismos, para que ustedes hagan una idea de cómo venía el flujo de la inmigración haitiana. Y esto es producto de la desregularización, pues precisamente, que lo que se corrigió y que lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera ahora es poder pedir una visa en el país de origen, en el caso de Haití, que no tenía la solicitud de visa, podían entrar sin visa. Bueno, ¿cuál es el resquicio y cuál es la indicación que tiene en disputa el gobierno? Es esta famosa permanencia transitoria, que fue una indicación de la senadora Isabel Allende y del senador Latorre de Revolución Democrática, en la cual dice que una persona puede llegar a Chile con su visa de turismo y decir en el aeropuerto que quiere quedarse en realidad en el país trabajando, sin tener la necesidad de tener un contrato, sino que le dan un tiempo para regularizarlo. Entonces, el gobierno habló de turismo laboral. ¿No te hace sentido, de alguna manera u otra, que las personas, antes de llegar a Chile, tienen que venir con el permiso correspondiente para el objetivo del viaje? Personas que trabajaron en emigración decían, primero siempre rige el principio de no devolución, que es un principio que se utiliza para los refugiados, pero en general se aplica para todos. Entonces, una persona que ingresa al país con una visa de turismo o sin visa y que se quiere quedar por trabajo, en general no se devuelve. Entonces dice, lo importante es poder ordenarlo previo a que esa persona viaje. Por supuesto. Y eso es principalmente lo que está intentando hacer el gobierno. Claro, pero se instauró en la izquierda hace rato una ideología, porque al final de cuentas la gente actúa, toma decisiones sobre la base de las ideas, los convencimientos que tiene en su mente, y en otros casos también por los intereses que puede tener, incluso materiales. Esto partió con el gobierno de Michelle Bachelet, con su ideología, y quizás con qué compromisos que tomó, y ahí sí que tienen que intervenir las Naciones Unidas, eso está claro. Una política inmigratoria que las Naciones Unidas y que en general organismos de ese tipo empezaron a experimentar en Europa con esto de los emigrantes musulmanes en masa. Acuérdate cuántos llegaron a Alemania, cuántos llegaron a Suecia, y también llegaban más en pelota que estos que llegan a Chile. Llegaban simplemente así nomás, porque supuestamente venían efectivamente muchos de ellos países en guerra. Se instauró una ideología en virtud de la cual los países no pueden, desde el punto de vista humano, rechazar a alguien que viene a buscar algo, a buscar refugio, a buscar trabajo, a buscar no sé qué cosa. Se instauró y se convirtió en algo, digamos, a machote. Tú te acordarás, Michelle Bachelet hablando del país acogedor, y abría sus bracitos, el país acogedor, como si los países pudieran ser acogedores, como si los países funcionaran con la misma lógica de una familia que recibe o no recibe. Y tampoco era una familia que se recibe a cualquier persona, ¿no? O sea, cualquiera que llega, te toca el timbre y dice, oiga, no tengo dónde vivir, páseme una pieza, tú le decís sí, adelante nomás, porque yo soy una familia acogedora. Claro que no, ¿no es cierto? Menos un país con todo lo que significan miles y miles y miles de personas que vienen a efectivamente o a buscar trabajo, y en ese caso te quitan trabajo a los chilenos, o a no buscar trabajo y dedicarse a otra cosa, y entonces aumenta la delincuencia y aumentan todo ese tipo de situaciones. Se instaló, y yo supongo que por esa razón la señora Isabel Allende, que yo creía más sensata, del señor Latorre no sé, ya cualquier cosa espero del Frente Amplio, se instauró esa idea de que no puedes decirle que no a la gente por razones humanitarias, no sé, cristianismo, socialismo, humanismo, ecologismo. Se instalaron esas cuestiones y son muy potentes. Y hay un tema además de ventaja política. Lo mismo, por la misma razón que los demócratas en Estados Unidos quieren que entre todo el mundo. Ahí ganan base electoral, pues. Si en un país las poblaciones que están envejeciendo y que ya han visto lo que pasa con las izquierdas, están progresivamente, como lo demostró la elección de Piñera, pasándose para el otro lado, porque ya están hasta aquí con las políticas progresistas, entonces tú necesitas otros electores
gente que se convierta en tu cliente político porque le hiciste un tremendo favor, los dejaste entrar al país, los dejaste asumir, digamos, recibir los beneficios de salud y todas las cosas que entrega el Estado. Se convierten en tus clientes políticos. Lo mismo quieren los demócratas en Estados Unidos. Si hay también un tema de conveniencia política, generar tu base. Esto se ha visto en la historia en otra oportunidad, pero eso lo voy a dejar pausado para contar cómo se hacía en Roma esto de las clientelas políticas. Aquí está pasando algo bastante parecido. Más allá de los tratados internacionales y de las convenciones internacionales, todas las leyes de inmigración en los países primero tienen que estar en relación con el interés nacional. Entonces, cuando acá se habla de que hay una precarización de los derechos de los inmigrantes, varias personas preguntan, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a tener que recuperar 2 millones de empleos y seguramente más. Esos 2 millones de empleos, le vamos a decir a la gente de otros países que entren y que busquen también esos 2 millones de empleos que no van a ver. Entonces, resulta que después cuando ocurren situaciones como la del COVID, donde se vio la manera en que viven hacinadas personas que no encontraron trabajo o que están desregularizadas o que finalmente entraron de esta manera, después nos quejamos de que no podemos absorber y no los podemos tratar como corresponden. Déjame agregarle un tema que es importante porque se malentiende lo que ocurrió en Europa a veces con los inmigrantes. Cuando vino esa ola gigante de inmigraciones, que veíamos esas imágenes, al final de cuentas Europa lo que hizo fue arrendar espacios en Turquía, le pagó a Turquía para que lo recibiera en estos centros que le llamaron centros de intermediación. Eso fue al final. Finalmente algunos decían que eran como unos campos de concentración que parecía porque estaban todos enrejados. Entonces Europa habla de estrecharle los vasos a los inmigrantes, pero no lo hace. No, sí lo hicieron. Sí, lo que pasa es que después se dieron cuenta del despelote y en ese momento contrataron a Turquía para mantenerlo, pero fue precisamente porque antes habían echado en base y estaba quedando la crema. Si no, no habría pasado nada. Y entre paréntesis, yo no creo que los inmigrantes tengan derechos. Un inmigrante no tiene ningún derecho. Perdió los derechos que tenía como miembro de la sociedad donde estaba y todavía no tiene los derechos de la sociedad en la que quiere entrar. Puede ser que desde el punto de vista humano uno se compadezca y uno tenga tales o cuales conductas, pero desde el punto de vista jurídico, por definición, un inmigrante no tiene ningún derecho, pues. ¿De dónde sacaron eso los derechos de los inmigrantes? Y por último, si tienen derecho, ¿cómo se comparan con los derechos de los nacionales? Como tú dices, hay un tema laboral que es fundamental. Cada pega que obtiene un extranjero es una pega menos disponible para un chileno. Ahora, yo no digo que eso sea siempre malo, de repente esos extranjeros son mejores trabajadores, o hay trabajos que los chilenos no quieren, puede ser situaciones como esa, pero en general, así en grueso, es evidente que si entra 1 millón, ¿ya cuánto hay? 1,5 millones de extranjeros en Chile. Si entran otros 500.000, yo no sé cómo nos vamos a arreglar con eso. Se están sembrando las semillas de explosiones. Ahí sí que vamos a tener racismo, Nicole. Ahí vamos a tener racismo. Porque esta cosa va a tomar un color racista. O sea, ya no se trata de que un señor de Haití me quitó la pega, sino que van a usar otra expresión bastante más brutal para tratar a esa persona. Y eso va a llevar a conflictos de todo orden. Bueno, déjame ver mis últimos 2 avisos. Uno es Notarios Press, para que usted sepa, es una notaría virtual que está en la red, notariospress.cl. Usted prácticamente lleva a cabo todo el trámite notarial para el papel que quiere en ese sitio, incluyendo el pago. Todo lo que tiene que hacer después es ir a la notaría, buscar el papel firmado por el notario, porque el notario no puede estar en su computador, lo firma en la notaría. Usted tiene que ir a buscar el papel y firmar ahí. Un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos. No 2, 3, 4, 5 horas esperando que lo atiendan. Así que es súper buen sistema. Fuera de eso, le tramitan transferencias de vehículos sin que tenga que ir al registro civil y, si usted quiere, contratos de arriendo con base notarial que son mucho más sólidos. Y finalmente les recuerdo, amigos, que ustedes pueden, como yo, disfrutar de la temperatura que quieran. A mí me gusta 5 grados bajo cero, por ejemplo, en invierno, y 6 sobre cero en verano. La temperatura que quieran, en la época que quieran, con el mismo dispositivo que les va a entregar miclimo.com, un aparato que funciona con electricidad, gasta muy poca electricidad, está conectado a internet, usted lo controla en cualquier parte del mundo, no hay peligros de incendio, no hay el tema de ir a buscar el gas o de esperar que pase el camión del gas, habrá parafina en la gasolinería, o sea, ir con los bidones, usted conoce todo ese trámite, la hediondez, todo eso lo elimina con miclimo.com, miclimo.com. Nicole.
Ya. Sí, con respecto, para cerrar el tema de la migración y de las cosas que han ido ocurriendo, cuando se empieza a discutir estas indicaciones en el Parlamento y las discusiones que han venido previo a la discusión en el propio hemiciclo, llama la atención cómo la gente olvida rápido algunas situaciones. Acuérdate, la muerte del empresario en Concón. Hoy día capturaron al sicario y el sicario ya lo habían capturado, pero sí al autor intelectual. Y todo el proceso de seguimiento del sicario colombiano que le disparó al empresario de Concón, hubo una especie de consenso en que acá falló el Estado. ¿Y por qué falló el Estado? Porque era un inmigrante ilegal, era una persona con un prontuario bastante largo, era una persona que ya había sido detenida varias veces. Entonces, después dicen, es que el Estado falló. Bueno, es que entonces hagan las leyes como corresponde. Bueno, No empiecen a hacer las leyes con eslogan que al final, en lo concreto, en la vida diaria, son imposibles de cumplir. Si al final las leyes las interpreta un juez, aquí también hay un tema interpretativo respecto a por qué no se sigue a ese colombiano. Resulta que el colombiano también no podemos cerrarle la puerta en las narices. ¿Recuerda el caso de este tipo que mató a la chica Ámbar? Lo mismo, hubo una estupidez, una decisión pelotúa de una comisión inspirada en estos ideales humanitarios, no sé qué, de dónde los sacaron, porque es una especie de infección universal, esto de con el pretexto humanitario, entiendes tú, demueles las normas, demueles las instituciones, y el resultado después no lo paga nadie. ¿Quién se hace cargo de la muerte de Ámbar? ¿Tú crees que le va a pasar algo a la jueza con esta supuesta acusación constitucional cuando ya la Suprema, por intermedio de una vocera, dijo que no correspondía, nadie se hace cargo, dejan la crema, siembran semillas venenosas, con malas leyes, con malas políticas, los señores políticos, los señores que tienen autoridad en este país, y el que paga es el pueblo llano, como tú, como yo, como la Ámbar, como el señor que asesinaron en Concón, como la gente que no encuentra pega por los inmigrantes. Todas esas decisiones estúpidas, esas decisiones irresponsables, no las pagan. Esta gente no paga nunca nada. Nunca. Mira el rey, y eso pasa en todo el mundo, el rey Juan Carlos, que metió mano en todos los cajones, está refugiado en, los primeros que le pasaron plata, en Arabia Saudita, entiendo. O sea, se exilió solo, qué vergüenza. No sé si cómo se sentirán los españoles con un rey que tiene que apretar raja, esa es la expresión, Arabia Saudita, para eludir la justicia española, supongo, o para eludir, digamos, la plancha, para no darle las caras a sus conciudadanos. Nadie paga, no pagó el Juan Carlos, no paga nadie paga ni una cuestión. ¿Sabéis qué más? Los de arriba, esos están siempre flotando. Bueno, cuando uno lee la historia de la guerra y ve las estúpidas decisiones de políticos y militares, ¿tú crees que ellos pagan algo? No, escriben sus memorias después. Los que están muertos son los pobres hueones, esa es la palabra que los llevaron al frente. Millones, podridos en las tumbas. Los otros escribiendo sus memorias, en realidad nosotros, ¿sabes cuántas memorias hay de la Primera Guerra Mundial? Y cuando uno mira la lista, dice, pero este gallo metió las patas en esto, este otro en esto de más allá, y ahí están, seguramente disfrutando de una pensión, echados para atrás en sus sillones, escribiendo sus memorias. Y aquí pasa lo mismo, nadie paga nada. ¿Quién va a pagar por estos temas de los inmigrantes? ¿Quién va a pagar por la muerte de este señor Correa en Concón? ¿Quién va a pagar por la muerte de Ámbar? ¿Quién va a pagar por los cesantes que no encuentran pega, por los inmigrantes que se quedaron con ella? ¿Quién va a pagar por todas las situaciones que estamos viviendo, por decisiones que se tomaron ayer, anteayer o el año pasado? Nadie paga. Y cuando llega el momento de los que hubo, la gente, en su gran sabiduría, los vuelve a elegir. Porque te digo una cosa, si mañana si pudiera presentar de candidata a la presidencia a Michelle Bachelet, yo te aseguro que votan por ella. No sé si ganaría, pero habría millones que votarían por ella. Nadie se acordaría de las malas decisiones, del mal gobierno, de la crisis económica, de los millones de inmigrantes, nada. Vamos votando por ella porque es tan amorosa. Es el problema que tienen los procesos en el Estado, que es un encadenamiento de decisiones y de distintas instituciones y departamentos que van elaborando el proceso en el cual se decide algo. En otros países, con estados más pequeños, seguramente el término pagar es un poco, quizá, suena fuerte, digamos, pero en otros países se paga con cargo.
Se paga con la responsabilidad. Pero se tiene que pagar, pues, Nicole. Nosotros pagamos, ¿no? Los ciudadanos te atrasas un día en una cuenta y te empiezan a llamar por teléfono y te amenazan con que te van a cortar el servicio o te van a mandar, ahora ya no, por lo de la pandemia, pero antes yo me acuerdo, te atrasabas un día, te había olvidado, y oiga, y la cuenta, porque si no vamos a tener que iniciar un proceso. Estáis todo el tiempo pagando como ciudadanos, pagando de verdad. Así que usemos la palabra que corresponde con ellos también. Y con mayor razón. Y con mayor razón porque tienen autoridad, tienen privilegios, tienen montones de cosas. Y entonces, con mayor razón debieran pagar. Eso les celebro a los chinos, fíjate. Ellos encuentran un tipo, a los que encuentran corrupto, lo hacen pagar. ¿Tú sabes cómo los hacen pagar? Que paguen, pues. Los responsables tienen que pagar, pues en eso consiste la vida. Uno paga las consecuencias de lo que hizo, tiene que pagarlas. Y es bastante odioso, y eso es lo que más molesta a la gente, ver a estos tipos que nunca pagan. Nunca pagan, todo lo contrario, son premiados. Salen muertos de la risa, como esos dictadores africanos que se habían comido el gabinete, que tenían el hígado del gabinete en el refrigerador, y cuando los echaban, de repente tú descubrías que tenían una villa en la Costa Azul, en Francia, felices, echados para atrás, con 500 minas en el harem. Bueno, esa es una exageración, una caricatura que nos daban esos dictadores mexicanos en los años 60, 70, pero es una exageración que simplemente refleja la realidad con tonos más marcados, pero es así. Así que, por esta ley de inmigración, por ejemplo, si se vota como la quiere la señora Isabel Allende, que es probable que así sea, y esto tenga efectos en unos años más o en unos meses más, ¿tú crees que alguien se va a acordar de quiénes fueron los que propusieron eso? Nadie. No van a pagar. Sí. Los van a elegir de nuevo para el Congreso. Yo me refería a que es importante y es de lo que adolece nuestro Estado, delimitar las funciones y delimitar las responsabilidades. Y además, acá en Chile se acostumbra a cuidar los cargos, y ahí volvemos al tema inicial de cómo está cooptado el Estado. Y esta costumbre que se ha hecho de pedir perdón a nombre del Estado chileno, al final todos piden perdón y nadie es responsable de nada. Mejor no pidan perdón, hagan las investigaciones, hagan los sumarios y vean quiénes son responsables. Eso lo inventaron unos japoneses, me acuerdo. Me llamó la atención la primera vez que lo vi, del siglo 64, un primer ministro japonés que no sé, que lo habían acusado y salió haciendo una reverencia pidiendo perdón. Dije yo, inventaron una nueva. En vez de pagar de verdad, en vez de ir a la cárcel, en vez de que le metan un balazo, en vez de que lo saquen a patada, simplemente hacen una reverencia y todo el mundo feliz, pido perdón. No es suficiente, porque cuando nosotros no pagamos la cuenta de luz, nos cortan, nos decimos, no nos dejan la luz mientras nosotros digamos, oye, pero pido perdón, así que déjenme la luz puesta. Ya. Bueno, oye, Nicole, ¿tienes alguna cosa más que quieras tocar? No, terminamos con los temas. Terminamos con los temas, amigos, así que se quedaron sin Nicole hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Si Deus le velt, para decirlo en catalán. A ver, ¿lo digo en ruso ahora? ¿Lo digo en italiano? ¿En qué idioma quieres que se lo diga? Ninguno. No está de humor hoy día la Nicole. Ya, eso terminó el programa, amigos. Muchas gracias por su atención. Y tenemos momentáneamente la tienda de libros cerrada porque hemos tenido algunos pequeños problemas de distribución, pero ya los estamos resolviendo. Habían unos atrasos y ya los resolvimos hoy día. Los resolvimos a cualquier costo, los resolvimos. La gente tiene los libros en su mano, pero estamos reparando algunos pequeños detalles. Y eso sería todo. Muchas gracias. El próximo jueves con Nicole y mañana que estén muy bien. Se las arreglan conmigo nomás. Gracias. Chao. Chao.